grabado para que pueda sesión y a partir de ahora. Tú me dices si ya lo grabas. Ya, excelente, ya. Entonces vamos a comenzar con la presentación del día de hoy, que es anticonvulsivantes y antipilépticos. Primero hacer los acápites, ¿no? Anticonvulsivantes, los síntomas y los fármacos actúan sobre los síntomas. En realidad todavía no hay cura para la convulsión. Es así como la diabetes, ¿no? No existen antidiabéticos, por más que lo lean así en ciertos libros. Lo que existen son antihiperglicemiantes. Lo que buscamos es controlar la glucosa. Todavía no estamos en la cura de la diabetes. Igual que la hipertensión, ahí sí los nombres son parecidos, antihipertensivo y para la presión, pero no buscan curar la hipertensión. Hasta ahorita es una enfermedad crónica que no se ha curado, pero sí se controla la presión, ¿no? Son antihipertensivos. Ese sí es el nombre correcto. Entonces, para este caso, anticonvulsivantes es la razón de los fármacos. Todavía no se ha curado la epilepsia. Entonces, cuando la denominación viene, cuando un paciente convulsiona múltiples veces y se evidencia que hay una lesión cerebral, ahí ya se le llama epilepsia como enfermedad, ¿no? Pero los fármacos no son antipilépticos, son anticonvulsivantes, aunque encontremos ahí en la literatura, pero siempre entender que no curamos la epilepsia. Entonces, comenzamos con algunas nomenclaturas importantes. Uno, la diferencia de una crisis, o ataque, la convulsión y la enfermedad, ¿no? La crisis es lo que se produce en el cerebro, la lesión a nivel cerebral que se expresa por una descarga eléctrica excesiva. Estas lesiones pueden ser a nivel talámico, en la parte subcortical, que habitualmente se expresan como convulsiones generalizadas, las convulsiones que a veces vemos en la película, que la persona cae, tiene movimientos tónicos, o sea, rígidos, clónicos, porque se mueve el músculo y pierde la conciencia, ¿no? Y pueden ser focales, solo cuando la lesión es, no sé, una convulsión de un brazo, pero sin pérdida de conciencia, o tal vez la pierna, o a veces, no sé, lesiones a nivel de la pista, cuando la lesión es occipital, ¿no? Entonces, la expresión lógica con hiperestimulación neuronal es la crisis o ataque, la expresión cerebral. Se expresa semiológicamente, y cuando esto se produce varias veces y encontramos una lesión a nivel cerebral, ahí le llamamos epilepsia. Habitualmente la definición más usada o conocida es dos convulsiones y la presencia de una lesión cerebral ya pueden llevar al diagnóstico de epilepsia. Pero de todas maneras los diagnósticos no son tan fáciles, ¿no? Acá las lesiones pueden ser pequeñas o pueden ser lesiones neuronales grandes, y la progresión habitualmente, si es que es subcortical y hay convulsión, habitualmente se expresa por un avance a nivel de todo el cerebro y hay una convulsión generalizada con pérdida de conciencia. Las causas pueden ser múltiples, desde los daños estructurales cerebrales, como cuando tenemos o cuando hay un infarto cerebral, hay una lesión ya evidenciada. Puede ser por lesiones genéticas, ya los niños vienen por alteraciones porque se expresan mayormente en niños por lesiones a nivel de los receptores, las canalopatías, y que hacen epilepsia de difícil manejo.
puede ser de causa infecciosa, sí, pues las meningitis o las meningoencefalitis también se presentan como convulsiones. De causas metabólicas como la hipoglicemia, que va perdiendo a la persona el nivel de conciencia y se puede expresar también como una convulsión o una epilepsia, de causas autoinmunes y de causas no conocidas, ¿no? A veces el paciente convulsiona, se le hace todo el chequeo, tomografía, resonancia y no se encuentra daño estructural. Se le hace punción lumbar y no se encuentra síntomas de proceso infeccioso, sea viral o sea bacteriano o inmunológico. Entonces, hay casos así, o hay casos que después de mucho tiempo todavía se expresa la enfermedad. Entonces, esas son las causas posibles que nos llevan a hacer el diagnóstico de la causa de la epilepsia. Y la expresión puede ser focal, cuando la lesión solo se da a nivel cortical, puede ser generalizada habitualmente cuando inicia en la parte subcortical y avanza, y convulsiones no conocidas, ¿no? A veces hay convulsiones que no hay una expresión semiológica evidente, pero sí se evidencia en el electroencefalograma que hay las clásicas lesiones de lesiones de hiperexcitabilidad a nivel cerebral, ¿no? Pero no se sabe exactamente, no se puede clasificar como generalizada o como focal. Pero bueno, eso ya va a la neurología, ¿no? No somos especialistas, la razón de la clase de la farmacología, pero de todas maneras algunos conceptos básicos, saber fisiología y fisiopatología. Tal vez uno de los problemas del curso es que llevan en paralelo fisiopatología, ¿no? Entonces, por eso es que hay que darse un tiempito para entender la fisiopatología. Entonces, ¿qué es importante? Comenzamos con lo que es la inervación y la transmisión eléctrica de los neurotransmisores o de la conducción eléctrica que se da en la neurona. Para eso deberíamos recordar primero los canales de sodio dependientes de voltaje. Y ahí viene la nomenclatura, ¿no? NAP significa sodio y la V, perdón, es voltaje. Entonces, esto es canales de sodio dependientes de voltaje. Pero con el transcurso de los años hemos visto pues que no hay un solo canal de sodio, hay subtipos, mientras este, la bioquímica, la genética va avanzando, vamos descubriendo nuevos subtipos de canales de sodio y que se han vuelto blancos farmacológicos muy importantes. Recordar entre la fisiología y fisiopatología la distribución de estos canales de sodio. Fundamentalmente se encuentran en la parte más próxima al axón. De ahí en distribución, en cantidad, va avanzando. Mayor cantidad a nivel proximal al axón, y mientras va avanzando hacia la dendrita, la densidad o la cantidad de neurotransmisores, perdón, de canales de sodio va avanzando, ¿no? Eso le da la direccionalidad al voltaje para que las ondas sean de axón a dendrita, y si están regresando dendrita a dendrita y regresa al axón, ¿no? Entonces, canales de sodio importante, y para este caso, los canales de sodio tipo 1.1, 1.2 y 1.6, que son los más importantes para este caso, pero sin embargo no son los únicos. A nivel celular, esto se expresa, o recordar que la célula neurológica, la neurona, su potencial de reposo es negativo. Depende del libro en el que leamos, puede ser -90, -100, un poquito menos 120.
la idea es que está en potencial negativo. Viene el estímulo, se hace la repolarización, la despolarización, que está basada en canales de sodio. Aumenta la cantidad de canales de sodio hasta un umbral máximo y después se realiza la repolarización. La repolarización está basada en canales de potasio. Entonces, el intercambio del canal iónico es sodio-potasio, no olvidarse de eso, ¿no? Entonces, una apertura rápida, excesiva de canales de ion sodio y para la despolarización y para la repolarización los canales de potasio. Y estos son blancos durante bastante tiempo. Y los canales de sodio, como le decía, tenemos múltiples canales de sodio, múltiples subtipos, y que están repartidos a nivel de todo el sistema nervioso central, como acá, expresado para varias actividades, pero no solo el sistema nervioso central, también se encuentra a nivel cardíaco. Es importante porque la fisiopatología cardíaca también tiene que ver con canales sodio-potasio. La respiración, algunas enfermedades como en las células pancreáticas también se producen. De piel, también la sensibilidad en piel, algunos desórdenes neuronales periféricos, y también se ha visto que en algunas lesiones oncológicas hay expresión de canales de sodio. Entonces, canal de sodio es eh, es ahora pues uno de los objetivos para múltiples enfermedades. Estas tablitas de conocimiento no se tratan, no tienen que conocer todos los canales de sodio, pero sí en concepto general saber que tenemos en múltiples órganos este tipo de canales. El segundo canal importante son los canales dependientes de voltaje, pero de calcio. Fundamentalmente porque los blancos farmacológicos se han basado en los reguladores de la apertura o de la estimulación del canal de calcio, como la subunidad alfa-2 delta, que es un modulador de la apertura, la subunidad beta y la subunidad gamma, ¿no? Estos moduladores han hecho que la apertura o el ingreso canal de calcio sea en forma regulada y que podamos, o se pueda actuar farmacológicamente. También tenemos de estos canales dos tipos, los canales de alto voltaje y los canales de bajo voltaje. Los canales de alto voltaje, fundamentalmente tenemos los subtipos L y los subtipos PK. Estos canales de alto voltaje se encuentran fundamentalmente a nivel de los neurotransmisores en la neurona presináptica. Estos neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, para disminuir la liberación excesiva, es ahí donde actúan o donde se encuentran estos canales de alto voltaje. Y los de bajo voltaje, que son los canales tipo T, importantes porque existe un tipo de convulsión que son las crisis de ausencia. Las crisis de ausencia son alteraciones bruscas en el nivel de conciencia. Múltiples veces se ha confundido fundamentalmente niños, ¿no? Y múltiples veces se ha confundido con niños distraídos. Estos niños que a veces estaban en los salones y pues tenían una pérdida brusca del nivel de conciencia, pero no se caían, su cuerpo no perdía el equilibrio, simplemente era como si entraran en una etapa de sueño intenso. Entonces los profesores pensaban que estaba el niño o durmiendo o un niño distraído que no entendía la clase, ¿no? Entonces, por esa razón, las crisis de ausencia en niños son difíciles de diagnóstico. Actualmente los profesores
de primaria o en los jardines no encuentran el diagnóstico, sino que ya cuando conversan con los padres de familia y expresan el problema, ahí consideran que tal vez lo lleven al médico y lo evalúen, ¿no? Entonces, con el electroencefalograma recién se encuentra realmente que lo que se genera es una convulsión, pero con expresión del sistema nervioso central, pero sin compromiso motor, no solo es consciente. Entonces, para este tipo, por eso es importante recordar este tipo de canales, por este tipo de lesiones también, ¿no? Y acá una revisión también para entender que los canales de calcio no solo se encuentran en la parte neurológica, sino también en algunas condiciones cardiológicas y en frecuencia cardíaca, ¿no? A nivel del corazón y a nivel de la frecuencia cardíaca, fundamentalmente. Por eso es que lo van a volver a ver o es un blanco farmacológico para controlar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Otro neurotransmisor, aparte de sodio, calcio, son los que se estimulan, pero por un neurotransmisor que es el glutamato. El glutamato es el neurotransmisor por excelencia en todos los mamíferos, incluyendo obviamente que nosotros, ¿no? Y este glutamato, este neurotransmisor, va a estimular a los canales de sodio y a los canales de potasio y también algunos a los canales de calcio. Los receptores AMPA y los receptores kainato, estimulados por glutamato, son fundamentalmente permeables a sodio, mientras con los receptores N-metil y aspartato son no solo sodio, sino también al calcio, más o menos en esta gráfica, ¿no? En su especificidad. Algo recordar también, sodio va con el intercambio con potasio, mientras que calcio el intercambio lo hace con magnesio. En esta clase no vamos a ver nada del magnesio, pero en ginecología y obstetricia, en la hipertensión de la gestante, que es la preeclampsia, ahí se utiliza magnesio cuando la paciente convulsiona, pero no es razón de esta clase. Ya lo verán mientras van avanzando en sus años de estudio, ¿no? Y por último, todavía no hay fármacos así completamente aprobados, pero el otro blanco farmacológico son los receptores de potasio, ¿no? Existen también múltiples receptores ya descubiertos, no todos son todavía blancos farmacológicos, pero están en eso los investigadores. ¿En qué se utiliza o para qué se utiliza? Para convulsiones refractarias a tratamientos iniciales. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios de los fármacos que actúan sobre los canales de potasio los efectos secundarios han sido muy fastidiosos, muy de difícil manejo. A veces la recepción por el paciente de un fármaco que le genera muchos efectos secundarios no es buena. Abandonan el tratamiento a veces muy rápido. Eso fue en cuanto a las moléculas estimulantes, pero también tenemos las moléculas que se encargan de la inhibición de la neurotransmisión y por eso el rey de todos son los que tienen que ver con receptores GABA, especialmente los receptores GABA-A, que son también los objetivos farmacológicos porque se han visto que son los que estimulan pues la neurotransmisión inhibitoria por excelencia. ¿Cómo actúa?
la inhibición o cómo actúan los receptores GABA. Los receptores GABA actúan sobre el neurotransmisor GABA, que deja entrar iones de cloro. Y los iones de cloro son iones negativos. Y ahí su inhibición. ¿Por qué es importante? Porque en la modulación de este neurotransmisor existen fármacos como las benzodiazepinas, utilizados como ansiolítico o cohipnótico, el flumacenilo, que es su inhibidor de las benzodiazepinas, o sea, todo lo que son diazepam, clonazepam, alprazolam y todos los PAM, su inhibidor es el flumacenil. Importante porque cuando se les hace una endoscopía, una colonoscopia, se les seda y hay que despertarlo. Y para despertarlo, el flumacenil, ¿no? Y Zolpidem que se utiliza para mejorar el sueño. Pero también es importante porque el alcohol tiene un punto de acción acá. Los barbitúricos que ustedes utilizan en la primera práctica de vías de administración es porque actúa sobre los receptores GABA, ¿no? Tenemos también formas de cómo hacer que este receptor GABA actúe más o sea, más estimulado dentro de lo que es la liberación de neurotransmisores. Recordar que para la molécula dentro del espacio intersináptico es las formas como se eliminan es o se reabsorben ampliar diapositiva. O se reabsorbe la molécula a través de canales y regresan a la neurona presináptica o al astrocito y para eso necesitan los transportadores o se metabolizan dentro de la neurona presináptica. Entonces, recordar que existen transportadores del GABA del 1 al 3. Este GAT es transportador de GABA A y BGT transportador de GABA B, ¿ya? Para no olvidarse. No, los términos no son complejos. Y el metabolismo en la neurona presináptica pues es la GABA transaminasa, como todas las enzimas que son asas. Entonces, para la farmacología tenemos tres formas como podemos actuar. O la parte excitatoria se bloquea, se inhibe, o los canales encargados también de la excitación son regulados o modulados sin llegar a la inhibición completa, o se estimula la mayor estimulación neurológica, ¿no? La parte inhibitoria. Entonces, estas tres formas tenemos cómo se pueden generar disminución en los potenciales de acción y disminuir las convulsiones. Los fármacos han ido evolucionando con el tiempo, desde los más viejitos hasta en los 1800 que ya había indicios de cómo inhibir la estimulación neurológica, pero no eran fármacos pues usados, ¿no? En realidad comienza ya para la década de los 1900 en la primera generación que tenemos el fenobarbital, que hasta ahora se utiliza, la fenitoína también. Y actualmente pues los nuevos fármacos, ¿no? Que la razón de ser de los nuevos fármacos es tratar de controlar las epilepsias, los episodios convulsivos refractarios al tratamiento inicial, ¿no? Por eso es que los de última generación no buscan exactamente dejar a los de segunda. Lo que buscan es ser coadyuvantes en aquellas epilepsias que no se ve de difícil manejo, ¿no? Y eso va a la terapeuta. Entonces, regresando, ¿qué fármacos bloquean los canales de sodio? Y haciendo un acápite acá. No existen fármacos
que tengan un único mecanismo de acción. Incluso hay fármacos que se utilizan como anticonvulsivantes que han visto que tienen buen efecto, pero no siempre se sabe el mecanismo de acción exacto. Entre los canales de sodio tenemos a la fenitoína y a la carbamazepina como los más usados. La fenitoína, que es de primera generación, tiene décadas de estudios y se ha visto la utilidad. Y lo van a utilizar cuando hagan emergencia, ¿no? Cuando se epaminiza al paciente. Así se le dice, pero se dice porque su nombre comercial de la fenitoína es epamina. Y a veces nos hemos quedado con ese argot o ese nombre, pero en realidad es la fenitoína en la que se da en altas dosis cuando viene un paciente que recién ha convulsionado y entra por la emergencia y le traen al paciente inconsciente, ¿no? Entonces, hasta ahora se utiliza, sean que hagan internado en Minsa o en Salud, va a ser lo mismo. La carbamazepina, que también se utiliza como anticonvulsivante, especialmente para los dolores neuropáticos. La neuropatía herpética es una de las indicaciones más comunes, pero se sigue utilizando. Y los nuevos fármacos, pues como la lamotrigina, topiramato y otros que están acá, tienen su acción también como canales de sodio, ¿no? Y la idea es bloquear a las neuronas con hiperestimulación y disminuir la cantidad de reentrada que pueda tener la neurona cuando hay una hiperestimulación. En los canales de calcio, como tenemos canales de calcio de alto voltaje y de bajo voltaje, vamos a tener, por ejemplo, en los de alto voltaje, atopiramato, la motrigina, como algunos de los fármacos utilizados, pero como les decía, si retrocedo acá un poquito, topiramato, la motrigina, lo vamos a encontrar por acá está la motrigina, ¿no? Entonces, la motrigina, por ejemplo, actúa sobre los canales de sodio y también podemos encontrarlo en los canales de calcio de alto voltaje, ¿no? Es un único medicamento, un único mecanismo de acción en el que tienen algunos fármacos. Y los de bajo voltaje que están indicados para la crisis de ausencia y son dos fármacos fundamentalmente. No se recomienda el uso de otros fármacos porque empeoran los episodios de crisis. Entonces, la etosuximida y la sonizamida son los fármacos por excelencia para la crisis de ausencia. Y como les decía, bloquean los canales de calcio de bajo voltaje, ¿no? Los canales tipo T, que es lo que les había mencionado anteriormente. Tenemos también como canales de calcio a los moduladores de los canales de calcio, pero que tenemos en la neurona presináptica. Y como objetivo terapéutico, la subunidad alfa 2 delta. No al mismo canal, sino a su modulador, ¿no? Entonces, para eso tenemos la gabapentina y la pregabalina. Pero, ¿por qué se llaman gabapentina o pregabalina? Parece que todos fueran de GABA, pero no son GABA. Le pusieron el nombre porque la molécula en realidad tiene una estructura similar al neurotransmisor GABA, pero solo es por su parecido, no porque actúa realmente a este nivel, ¿no? Entonces, un regulador a nivel de estos canales, fundamentalmente, la pentina y pregabalina. Y como siempre, a veces también pueden actuar sobre otros, pero no es su mecanismo principal, ¿no? Su mecanismo principal viene a esta subunidad a nivel de la neurona presináptica. Acá, como evidencia, la matrigina, topiramato, los lugares donde están siendo utilizados también como canales de potasio y los de alto voltaje los tenemos acá, ¿no?
tozoxamida y etozoxamida, y que han sido medicamentos aprobados también. Es una tablita para tenerla en cuenta de sus usos. Y acá es la referencia. Tendríamos que buscar el artículo para saber cuál es la evidencia que tenemos, ¿no? Que existe múltiple evidencia del uso de estos fármacos. Tenemos también fármacos que actúan a nivel de la vesícula, que libera al neurotransmisor. Acá, la vesícula que tiene el neurotransmisor, sea noradrenalina, serotonina, dopamina. A este nivel, que es una proteína específica que es la subunidad SB2A, tenemos al levetiracetam, ¿no? Que es un fármaco relativamente nuevo y que se ha convertido en una de las primeras indicaciones para todas aquellas convulsiones de inicio, o sea, entre los fármacos de primera línea, como la recomendación por las guías sobre el uso del levetiracetam. Y a nivel de este segmento para evitar la liberación de neurotransmisores. Como todos los fármacos tienen efectos secundarios, no existe fármaco no, pero son más tolerados. Es un fármaco relativamente que se tolera bien. Y en los receptores de glutamato tenemos perampanel, que fue aprobado hace unos años. Un fármaco relativamente nuevo comparado pues con otros que tienen décadas, incluso ya siglos de uso, ¿no? Tenemos felbamato, también felbamato que actúa sobre los receptores NMDA, y perampanel sobre los receptores AMPA, pero tampoco tienen una especificidad, también pueden ser utilizados. Y como curiosidad, les puse acá entre asteriscos el fenobarbital, que es un inhibidor GABA, pero a dosis tóxica, a dosis alta, incluso puede llegar a inhibir los receptores estimulados por glutamato, los receptores AMPA, ¿no? Pero es hasta dosis ya muy elevada su, su efecto. Pero no se utiliza solo por curiosidad, por eso lo puse entre asteriscos. Y en cuanto a los canales de potasio, fármacos que se descubrieron y fármacos que se suspendieron también por efectos tóxicos, ¿no? En los estudios ya de segunda fase o tercera se descubrieron que la toxicidad era más larga. Y segundo, los que tienen que ver con los canales de potasio no son fármacos de primera intención, de primer uso, por los efectos secundarios que tenemos acá, ¿no? Incluso pueden generar lesiones neurológicas como la ataxia. Trata de cuidarte de la convulsión y le generas otra lesión neurológica. Por eso es que se utilizan solo en niños, o bueno, generalmente en niños, ¿no? Los que tienen las lesiones genéticas, que son enfermedades de difícil manejo, donde se utilizan los neurotransmisores de este tipo. En cuanto a los receptores GABA, acá tenemos a los barbitúricos, que su mecanismo de acción o la apertura es fundamentalmente en función a tener mayor tiempo en la apertura del canal de cloro del receptor GABA. Mientras que las benzodiazepinas, que es el otro grupo farmacológico que actúa a este nivel, lo que genera es un aumento en la frecuencia de la apertura de este canal. Ahora, el uso de ambas sí pues generaría ya una depresión del sistema nervioso central, llevándolo al coma o llevándolo al paro respiratorio fundamentalmente. Por eso que no se indican los dos, pero tener cuidado. Ahora, ¿qué también tenemos que tener cuidado?
en cuanto al uso es el uso de alcohol. Alcohol con benzodiazepinas generaría un mayor nivel en la alteración de conciencia. Por eso hay que tener bastante cuidado. Si han escuchado, como todos los años les digo, si han escuchado de las peperas, estas mujeres que emborrachan a, a algunos ciudadanos varones y para robarles le ponen diazepam a su bebida alcohólica. Entonces, a veces se les pasa la mano y los encuentran o los tiran a las orillas de los ríos muertos, ¿no? Habiéndoles robado, obviamente, ¿no? Entonces, tener cuidado y también saber que a este nivel actúa el flumazenil, que es su inhibidor. Y eso también tienen que saber, ¿no? Porque el antídoto, cuando hay intoxicación por benzodiazepinas o por barbitúricos y llega la emergencia, se le da flumazenil. Tenemos también fármacos que actúan sobre la modulación de lo que es la cantidad de GABA, de la molécula GABA que podemos mantener en el espacio intersináptico o mejorar por la cantidad de fármaco que se puede excretar. A nivel del receptor tenemos tiagabine, ¿no? Tiagabine que actúa mejorando o evitando que la molécula GABA del espacio intersináptico sea reabsorbida a la neurona presináptica. Entonces se bloquea acá la reabsorción y por ende van a tener más moléculas GABA actuando acá y puede entrar al receptor que está en la neurona postsináptica, ¿no? Y vigabatrin que inhibe, una vez que sea reabsorbido, inhibe que sea metabolizado. Por ende, la molécula puede entrar a una nueva vesícula y ser otra vez excretada, ¿no? Ya no se genera nuevo, sino simplemente se reutiliza la molécula GABA. Entonces, tenemos dos fármacos, vigabatrin a nivel de la enzima GABA transaminasa y tiagabine a nivel del receptor, que está expresado acá. Lo que les he dicho es un ratito, está expresado acá los mecanismos de acción de ambos fármacos. Y el resumen, todo el blanco o toda la estrategia farmacológica que tenemos está acá. Incluso nuevos fármacos también, ¿no? Lo que tenemos de canales de potasio también los tenemos por acá, ¿no? Y el blanco y los objetivos farmacológicos siguen avanzando. La idea es poder controlar la cantidad de convulsiones que sea. Igual para conocimiento, en general el metabolismo de casi de todos los fármacos y especialmente los neurotransmisores es a nivel hepático. Y tener cuidado con aquellos fármacos que otros fármacos interactúan a nivel de este nivel, ¿no? Porque puede llevar a la toxicidad o al contrario pueden hacer que se metabolice demasiado rápido y la concentración en sangre no sea la adecuada y por ende no tengan el efecto anticonvulsivante. Los efectos secundarios. En realidad nosotros cuando hacemos ya la práctica clínica no nos memorizamos todos los efectos secundarios de todos los anticonvulsivantes, porque lo leemos uno por uno según estamos utilizando, ¿no? Para eso ahora vienen las recetas o tenemos las aplicaciones. Pero en general saber que existe, que en general la mayor cantidad de eventos secundarios están basados en los efectos neurológicos, como la somnolencia, los mareos. A veces trata de curar una enfermedad neurológica y en vez de mejorarlo, lo empeora. Los síntomas gastrointestinales y, bueno, las hipersensibilidades que ya son propias, ¿no? Uno tiene una hipersensibilidad a algo. Y la más complicada siempre es el síndrome de Steven-Johnson, que son lesiones a nivel de piel y en la parte más excesiva o la parte
la manifestación más grave es la necrosis epidérmica tóxica. Y acá tenemos a los anticonvulsivantes. Y no se estresen porque acá está, al final, todos los anticonvulsivantes, su nomenclatura. Otra cosa que a veces nos importa es la teratogenicidad. Acá mm, es importante saber conocer a este fármaco. Este acá, que viene a la teratogenicidad, que lo he marcado, especialmente convulsivantes con eventos teratógenos. Por eso, si existen mujeres en edad fértil, se recomienda que traten de cambiar a otro anticonvulsivante para dejar al ácido valproico, ¿no? Y para terminar, algo importante. Cuando el paciente llega en una convulsión, ya estamos en la emergencia, ¿no? Cuando viene la convulsión, se recomienda benzodiazepina. ¿Qué se le da o qué le damos actualmente? Benzodiazepina endovenoso, el diazepam. Llega por emergencia un adulto joven o adulto mayor, se le pone, con ayuda de la licenciada de enfermería o licenciado, se le pone diazepam endovenoso. Si no, si es bebito o es muy niño, se le pone por vía rectal. Ese es cuando el paciente viene en convulsión o ha tenido una convulsión reciente. ¿No? Esta es la primera acción que se toma. Una vez que ya se ha bloqueado por inhibición, ahora hay que evitar que vuelva a convulsionar, porque es común que el paciente que convulsionó una vez vuelva a convulsionar, especialmente las convulsiones tónico-clónicas, porque convulsiones por mucho tiempo pueden generar daño neurológico severo. Y se realiza la administración de fenitoína endovenoso. Acá lo que utilizamos fundamentalmente es fenitoína endovenoso y se le epaminiza al paciente, se le impregna a dosis altas de fenitoína y para que evitar que vuelva a convulsionar. En otros países, o tal vez en alguna clínica, se puede utilizar levetiracetam endovenoso o ya en su defecto fenobarbital, ¿no? Pero fundamentalmente con fenitoína, en Minsa y Esalud utilizamos el levetiracetam. No sé si alguna clínica lo maneje, y no sé si tenemos en algún lugar ácido valproico también endovenoso. Ya. Una vez que hemos epaminizado, hemos impregnado dosis altas la fenitoína para llegar en forma rápida a la dosis terapéutica adecuada, a la concentración en sangre adecuada con dosis altas, ya se le da el manejo, pues, con fármacos más estables, ¿no? Todo lo que hemos practicado. Pero pongamos que el paciente no mejora y sigue convulsionando a pesar de haberle dado dosis altas de fenitoína. Lo último que nos queda es evitar que siga convulsionando, dándole fármacos endovenosos a dosis altas, como el midazolam en infusión, para inducirlos al coma. Pero para eso sí necesitamos una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Hay que entubar al paciente, hay que ponerlo en máquina, en respirador mecánico para que podamos evitar el paro respiratorio, o propofol o tiopentanol, que son fármacos que se utilizan pues cuando se van a hacer cirugías abdominales grandes y hay que y llevarlo al coma y así se opera pues trasplante de corazón, trasplante de hígado, riñón, o sea, lo induces a la depresión respiratoria, la depresión neurológica, perdón, pero sí en cuidados intensivos, ¿no? O las unidades de shock trauma donde tengan capacidad
pacientes con cuidados críticos. Entonces, primera fase, evita que convulsione con un diazepam lo venoso. Segunda fase, evita que vuelva a convulsionar dándole fenitoína a dosis altas. Y tercera fase, si es que no funciona y sigue convulsionando, recién ya en cuidados intensivos, ¿no? O las unidades de emergencia donde tengan las UCI, la unidad de cuidados de intensivos de emergencia, donde se le pueda llevar al coma para poder evitar que vuelva a convulsionar. Y son estas tres etapas en las que habitualmente manejamos en la emergencia cuando llega un paciente en convulsión tónico-clónica generalizada. Y hasta ahí la presentación de hoy día, ¿no? Ya, dudas, preguntas, comentarios, me los pueden enviar por chat o correo electrónico ya con el delegado, que justo me recordar la clase. Y ya acá ya el doctor Ramírez comienza su presentación. Ya les responderé también por chat alguna pregunta que haya. Listo, doctores, eso sería todo para la presentación del día de hoy.